Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Somos de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. A nuestro equipo nos tocó el tema de partículas infecciosas. El equipo se conforma por Hernández Alonso Wendy, Vázquez Gallegos, Taina Beatriz, Quirós Vázquez Azul Sherlín, Peralta Guzmán Claudia y Galeana Escalona Maritzel. Partículas infecciosas. Empezamos por decir cuáles son las partículas infecciosas. Estas son cuatro, son los virus, virusoides, viroides y priones. Cada uno afectan a diferentes organismos. Hay algunos que son patógenos en el ser humano, algunos que son o que infectan, que son patógenos o infectan a las plantas, a los animales y bueno, diferentes a las bacterias. Empezamos con virus. Bueno, los virus son partículas pequeñas que son de 10 a 100 nanómetros. Estos microorganismos contienen un solo material genético, lo que significa que pueden contener solamente ARN o ADN. Si contienen ARN pueden estar en monohebra, que significa que solamente tienen una hebra, o en doble hebra, que es como doblado el ARN. Ahora, tienen una cubierta proteica que se le denomina la cápside. Eh, esta, por esta cápside se van a hacer diferentes clasificaciones, o bueno, la clasificación de los virus, que la vamos a ver a continuación, ¿ok? Y algunos llegan a tener una envoltura que está hecha de fosfolípidos. Esta envoltura los hace más lábiles o débiles a diferentes factores. Uno de ellos, por ejemplo, es en la vida cotidiana, lo que es el jabón. El jabón lo que hace es diluir la grasa, los lípidos, por lo que si son virus envueltos, los va a destruir, los va a disolver y pues bueno, el virus al final va a morir, ¿ok? Y bueno, su forma de reproducción, ahorita la vamos a ver más a fondo, pero su reproducción es a través de las células vivas, ya que ellos no tienen una forma de reproducirse como tal de ellos mismos, entonces tienen que usar la maquinaria de fabricación de los huéspedes, ¿ok? Entonces, empezamos con la clasificación, como dijimos. La clasificación es por la cápside. Entonces, esta es una cápside esférica. Como podemos ver, es esférica porque es en forma de una esfera. Lo de la cápside es la parte externa del virus, ¿ok? Y adentro viene lo que es el material genético. Aquí está señalado y dice ADN, ese es el material genético. Un ejemplo de este virus es el virus de la influenza, ¿ok? Ahora, siguiente clasificación es cápside poliédrica. La cápside poliédrica podemos ver que tiene diferentes caras, son caras triangulares y bueno, hacen un poliedro, por eso el nombre. Adentro viene el material genético, igual viene señalado con ADN. Y un ejemplo de este tipo de virus es el adenovirus. Este es el siguiente tipo de virus. Es con cápside helicoidal. ¿Por qué helicoidal? Como vemos es como una hélice, o bueno, el material genético que igualmente viene señalado. Aquí viene como ARN, viene como si fuera un resorte. Es una hélice y pues bueno, la cápside se va colocando eh, al lado
del material genético, por lo que en realidad todo él es una hélice, por eso se le llama helicoidal. Un ejemplo de este tipo de virus es el virus del tabaco. Y bueno, el último es cápside compleja. Como podemos ver, este tipo de virus no es semejante a los demás, al menos en cuestión física. Podemos ver que dentro de él viene su material genético, que aquí dice que es ARN, pero este contiene más otro tipo de estructura, ¿vale? Entonces viene lo que es la cabeza. La cabeza es lo que contiene al material genético. Abajo de él viene lo que es el collar, luego la cola, que es más largo, y lo que parecerían patas se llama placa basal. Estos virus se les llama bacteriófagos. Esto por lo general infecta a las bacterias. Ahora vamos con ciclo de vida. Ciclo de vida lítico. Los virus tienen diferentes ciclos de vida. En este ciclo de vida igual viene descrito su forma de reproducción como tal. Entonces, bueno, como dijimos al principio de las diapositivas, esto solo es en células vivas, por lo cual solo es intracelular. Entonces, comenzamos. El número 1 es ciclo de vida lítico. Hay dos ciclos de vida. El ciclo de vida lítico comienza por una etapa que aquí se le llama adhesión. En la adhesión, el virus, en este caso es un bacteriófago, como tal se va a adherir a la bacteria en este caso, y después va a seguir la inyección o penetración. En este el objetivo del virus es insertar su material genético al hospedero. Entonces, en este caso en la imagen lo que podemos ver es que el virus lo está inyectando. La penetración se da a partir de que todo el organismo como tal penetra o se inserta en el hospedero. Ya que se hizo la inyección, en este caso comienza una etapa que se llama eclipse, ¿vale? Aquí le cambian un poco el nombre, dice replicación, pero se le llama eclipse cuando se está reproduciendo, pero aún no hay ensamblaje del virus. Ese es el siguiente paso, es el ensamblaje. Ya están los virus hechos, ensamblados, listos. Y el último paso es la lisis de la célula. Pues bueno, aquí se infectó a la célula y la lisis es cuando salen para poder infectar otras células para seguir su modo de reproducción. Y vamos con el siguiente, que es el ciclo de vida lisogénico. El ciclo de vida lisogénico comienza de la misma manera. Hay una adhesión, penetración o inyección del material genético, pero aquí lo que pasa es que después de la inyección del material genético, este se inserta al material genético mismo de la célula, ¿ok? Entonces hay una integración al genoma del hospedero. Ya que está en la integración del genoma, lo que se va a hacer es utilizar el mismo ribosoma de la célula para hacer una traducción, y esas proteínas tienen como objetivo fabricar otros virus. Estos virus se mantienen inactivos o no se detectan a tiempo en la célula, lo que hace que entonces la célula siga con su ciclo normal. Y como sabemos, la célula se tiene que dividir. Entonces comienza la división celular
hasta que son un número incontable de células infectadas, pero no detectadas. Y bueno, al final ocurre pues la lisis, pero esta lisis puede llegar a ser hasta muchísimo tiempo después. Esto gracias a que es a la retrotranscripción. La retrotranscripción, como dijimos al principio, pueden tener material genético de ARN o ADN. Las que tienen ARN tienen que hacer una retrotranscripción para llegar a un ADN para que sea más fácil integrarse al genoma de la célula y así pueda traducirse a proteínas más rápido. Bueno, continuando explicando un poquito estas partículas infecciosas, ahora toca el turno de explicar qué son los virusoides y a qué afectan. Bueno, ¿qué son? Porque pues virusoides se nos viene a la mente un virus, pero ¿a qué afecta o qué son o a qué se dedican? Bueno, ¿qué son? Es un segundo tipo de ARN patógeno que infecta igual a las plantas, al igual que los virusoides. Son muy similares, pero no son lo mismo. Nos preguntaríamos cómo se replican y estos sí requieren la célula que esté infectada con un virus auxiliar. Nos ponen un ejemplo que es el sobevirus. Bueno, ¿y cómo se infectan? Una vez que el virus auxiliar ingresa a la célula hospedora, el virusoide se libera y puede encontrarse libres en el citoplasma, en las células vegetales, donde poseen actividad ribosímica. El virus auxiliar experimenta una replicación viral típica independiente de actividad del virusoide. Y bueno, regresándonos un poquito a lo que son, es importante mencionar que los virusoides son pequeños, de solo 220 a 388 nucleótidos de longitud. Es importante también mencionar que el genoma del virusoide no codifica ninguna proteína, sino solo sirve para replicar ADN virusoide. También podremos decir que el virusoide pertenece a un grupo mayor de agentes infecciosos llamados ARN satélite, que son ARNs patógenos similares que se encuentran en los animales. A diferencia de los virusoides vegetales, el ARN del satélite debe coinfectar a un virus auxiliar para replicarse, es lo que ya habíamos explicado. Y bueno, ustedes se preguntarán ¿qué tan importantes son estos virusoides en nuestra vida o en nuestra cotidianidad? Pues obviamente como infectan a plantas, voy a poner un ejemplo con un alimento que podemos consumir diariamente, que es por ejemplo la lechuga. Y bueno, también antes de explicar este ejemplo, podríamos decir que se pueden infectar de forma directa. Por ejemplo, el agricultor los puede infectar de forma directa, ¿no? Pero también existe otra manera de infectarse, que son mediante los vectores. Estos vectores, ¿qué pueden ser? Pues pueden ser insectos que obviamente andan por el espacio, están posados en un vegetal infectado y obviamente se van a otro vegetal que está limpio, por así decirlo, y lo infectan de esa manera. Entonces, sabiendo un poquito de eso, ¿qué tan importantes son los virusoides en nuestra vida cotidiana? Pues yo creo que son muy importantes porque nos pueden infectar nuestra alimentación de vegetales. Yo ponía un ejemplo como la lechuga u otras frutas u otras verduras. Y esto sería la relevancia que podría causarnos tanto los virusoides como los viroides, porque solo afectan a las plantas, pero también podría llegar a afectarnos de manera indirecta, por así decirlo, a nosotros los humanos.
Y bueno, les agradezco mucho su atención y espero que hayan podido comprender un poquito más sobre qué significa los virusoides y cómo nos afectan a nosotros los seres humanos. Hola, buenos días. Yo les vengo a hablar sobre los viroides. Para esto tenemos que entender qué son los viroides. Los viroides son entidades infecciosas únicas y altamente especializadas que consisten en moléculas de ARN circular de cadena sencilla. A diferencia de los viroides carecen de una envoltura proteica y no codifican proteínas. ¿Cuáles son sus características? Moléculas. Tienen moléculas de ARN circular. Los viroides están compuestos por una molécula de ARN circular de cadena sencilla que varía en longitud, generalmente entre 200 y 400 nucleótidos. Tiene ausencia de proteínas codificadas. A diferencia de los viroides no codifican proteínas. Infección de plantas. Los viroides infectan exclusivamente plantas donde causan una variedad de síntomas que van desde el enanismo y la deformación de hojas en las plantas. Transmisión. Los viroides se transmiten principalmente a través de la programación vegetativa, pero también pueden ser transmitidos por afitos y dos organismos chupadores de savia. ¿Cuál es su estructura? La estructura de un viroide consiste en una molécula de ARN circular de cadena sencilla que puede plegarse en una conformación secundaria específica, que es crucial para su función biológica. Y bueno, aquí hay unos ejemplos de los que son los viroides. Y eso es todo. Gracias. Hola, pues les estaré platicando sobre los priones a mí, esto es el tema de unas partículas infecciosas. Me presento rápidamente, yo me llamo Maricel y pues empecemos con lo de qué son los priones, ¿vale? ¿Qué son los priones? Pues miren, estos priones son partículas infecciosas proteicas, no contienen material genético, son proteínas mal plegadas, inducen el mal plegamiento pues de proteínas y su acumulación. ¿Vale? Aquí les dice. Son partículas infecciosas, lo que ya les comenté, pero también son agentes capaces de propagarse dentro de un mismo huésped, causando una lesión espongiótica y pues transmitirse de huésped a huésped con elevados tiempos de incubación. Tienen una diferencia entre virus y virusoides. Y esta diferencia es porque son resistentes a tratamientos inactivos de ácidos nucleicos, pero comparten la existencia de una variabilidad de inóculos dentro de la misma especie y de una infectividad sujeta a barrera de especie. ¿Qué enfermedades causan los priones? Les puse en la pantalla 3, de los cuales les voy a hablar. Pues empezamos con las esporádicas. ¿Estas qué son? Estas aparecen de forma espontánea, ¿vale? Sin razón conocida, y estas son casi siempre del modo como frecuentes de que pues estas enfermedades son como las priones humanas. Estas son frecuentemente en todas estas enfermedades. Esta representa del 85% al 95% en todos los casos. El otro punto de contraídas. Las contraídas son pues a través de un material contaminado. Estas son muy poco frecuentes, pero pues se pueden producir por comer carne de ternera infectada, por priones y trasplante de un órgano, o el tejido contaminado por los priones. El tercer punto son familiares. Los familiares pues como que suena así como algo familiar, como algo genético, ¿no? Y que
¿Qué enfermedad es esta? Pues este tiene un componente genético. Pues lo cual claramente se sabe que es hereditario. Su mutación hace que las PRPC sean más propensas a convertirse en priones. Hablando sobre diversos aspectos de la biología de los priones, pues haré hincapié. Actualmente se conoce como acerca del prión PRP de mamíferos. Además se describirán como brevemente los priones de levaduras y de otros hongos. Pues los priones son proteínas infecciosas que comparten como genes, esto que son proteínas que no solo contienen información genética en su estructura terciaria, es decir que pues su conformación también son capaces de transmitirla o replicarla incluso, ¿no? En forma análoga a los genes, pero no por medio de mecanismos, serían mecanismos distintos lo que conllevaría cada uno. ¿De dónde proviene esta palabra? La palabra priones. ¿Cuál es el término? ¿No? Pues su término proviene de Proteinaceous infectius particule. Esto surgió a partir de la hipótesis de Prusiner, de que pues el agente infeccioso de ciertas enfermedades como neurodegenerativas, consistía únicamente pues en una proteína, sin ninguna participación de ningún ácido. Ahora bien, les voy a platicar sobre un tema de una partícula infecciosa que se puede dar en plantas. A ver, y sería antracnosis de plantas. Aquí en el recuadro se ve una hoja como dirían reseca, pero no, esto es una planta que está infectada por esta enfermedad. Entonces, ¿qué es la antracnosis? Dice que son unas enfermedades causadas por hongos. Esto se da por el exceso de agua en las hojas, los tallos y los frutos, en temporadas lluviosas prolongadas y una humedad excesivamente. Por eso la aparición de esta enfermedad. Ahora bien, ¿de dónde viene esta enfermedad? ¿Por qué es causada? ¿No? ¿Qué especie de hongo? ¿No? Esta es una especie de hongo individual porque detrás de la antracnosis ataca específicamente a plantas. Como tal, ataca a una amplia gama de plantas de jardín y algunas regiones que pues, es conocida como tizón de las hojas o los retoños. También la antracnosis afecta a vegetales, frutas, flores, no sé, arbustos ornalmente como árboles, ¿no? Tanto como a los cultivos de tomate, calabazas, rosas o algunas de las afectadas. No sé si han visto en las rosas, cuando en las hojas, en sus pétalos, se ve como un color café, como si estuviera como pudriendo, se podrá decir. En las rosas o en las hojas de cualquier árbol, cuando está como seca. ¿Por qué se da en las hojas? Porque la hoja es la parte más delgada de un árbol, no sé, de una rosa, la parte más delgada de su pétalo, que viene siendo pues una hoja, ¿no? Y sí, exactamente, porque pues su estructura es muy delgada, entonces es como la principal fuente de hacerse o propagandarse pues esta enfermedad. Según esto se identifica su especie de hongo de la antracnosis.
Pues las hojas más afectadas pues son generalmente las que son más tiernas. En este caso les comento, la más tierna podría ser, ¿qué parte de un árbol es más tierno? La hoja. La hoja es lo más delgado, lo más delgado. Uh-huh. Sus primeros inicios son más visibles. Son las manchas de apariencia mojada en un follaje o en unos frutos. Pues el tejido de las hojas mueren. Estas adquieren una textura de papel color marrón. Uh-huh. Okay. Hay un apartado donde dice que en unos frutos que maduran, por ejemplo el tomate, la papaya, sus lesiones son tipo diana que tienen una apariencia mojada. Estas crecen, se penetran en el fruto, ¿vale? ¿Qué daño causa esta enfermedad? Pues es que esta enfermedad se manifiesta en las hojas. Son los órganos que intervienen en el proceso de la síntesis de proteínas. Primordialmente están las plantas, en la que pues, este daño se presenta en las hojas, por ejemplo las hojas de frijol, y se siembran como tales reacciones, como las manchas en las vainas del frijol, en las fresas o en las moras, ¿no? Les había comentado que pues esta enfermedad se da por temporadas lluviosas. ¿Cuántas veces hemos visto, ¿no? Que cuando llueve demasiado o cuando pones demasiada agua en una flor, esta flor empieza como a secarse, como a tener este color, como les comenté, un color café, como marrón. Pues es exactamente porque empieza a tener esta enfermedad, por tanta lluvia, por tanta agua, ¿no? Por eso la muerte de cada árbol, que de unas plantas, que las rosas, e incluso los frutos, ¿no? ¿Qué importancia tiene, ¿no? ¿Qué importancia tiene? Esta tiene una capacidad que tiene que atacar el cultivo de cada cosecha. Tiene, ahora sí como que la capacidad de dañar, ¿no? Hubo un caso muy emblemático y surgió en Colombia siendo un cultivo de aguacate. Esta enfermedad pues se hizo presente con mucha agresividad en las frutas, en las flores, antes de la cosecha. Pero de igual manera, variadas causas tuvo como grandes pérdidas después de haber sido cosechadas estas frutas. Uh-huh. Esta enfermedad es causante por un hongo colectivo, pues sin embargo la antracnosis se presenta no solamente a nivel tropical, sino también a nivel subtropical. ¿Qué otros nombres se le da a la antracnosis? ¿Qué otro nombre se le conoce? Pues el nombre común de la enfermedad de antracnosis también se conoce como tizón marrón. Justo como les decía, la enfermedad, ¿cómo se propaga? ¿Cómo se ponen las hojas de una planta? Color café, color marrón, ¿no? Esta trae una muerte regresiva en cítricos, la producción de fruta, que ahorita les tocaré un punto sobre la producción de esta fruta. Tocaremos como las fresas, ¿vale? Fíjense nada más, cuando una fruta es inmadura, pues las rayas son opacas de color rojizo a verde. Uh-huh. Y cuando una fruta es madura, pues sus rayas son de color marrón a negro. Esto hace una diferencia de esta enfermedad. Uh-huh. Ahora bien, ¿esto tendrán síntomas? O sea, ¿cuáles serían sus síntomas? Las síntomas de de esta enfermedad. O sea, ¿para dónde llegan estos síntomas? Listo. Pues su principal síntoma pues de esta enfermedad son las manchas negras. El primer síntoma. Otro síntoma pues es la pudrición roja. Esa la podemos ver en la caña de azúcar, en la corona de la fresa, en la parte de arriba de la fresa se le ve.
En el cultivo de la banana, los síntomas típicos de la antracnosis, pues son comúnmente como negrosis, como ennegrecimiento que se les dan las venas de las hojas y se tiene de un tiempo y después empieza como a amarillar, porque las hojas lo hacen así, son como cambios, ¿no? De un negro se pone amarillo, ajá. Esto empieza a provocar la muerte bastante fuerte en las partes de las hojas. Ajá. Su superficial representa que pues es una quemazón que se tiene que llegar hasta la parte de las semillas y pues el ataque son de las condiciones ambientales, eso se favorece. Dice que exactamente es un hongo individual, específicamente en plantas, afecta frutas, flores, arbustos, árboles y cultivos como tomate, calabazas, rosas. Hablaré sobre la antracnosis en las fresas, rápidamente. Su principal hongo causante en las fresas, es el hongo Coledoxyrium acatatum. Qué raro, ¿no? Qué raro nombre pues tiene esto. Las flores de fresa también pueden ser infectadas y volverse a color marrón. Y justo en la imagen se ve como esta fresa pareciera que se está pudriendo. Pero efectivamente, sí se está pudriendo. ¿Por qué? Porque empieza a tener estas manchas como cafés y en la parte de al lado como, no sé cómo decirles, sí, como espumita, como algodoncito se ve, ¿no? Pues el cultivo de la fresa es plantado en suelos, ¿no? Pero si este suelo no es fumigado y ha tenido plantas infectadas como la antracnosis en la temporada anterior, pues el cultivo siguiente de la temporada actual pues se encontraría sujeto a una infección desde el inúculo del suelo y se recomienda la rotación del cultivo, evitar que el cultivo suceda de fresa a fresa, ¿no? Eso también se da, ¿por qué? Porque pues, tienen las temporadas lluviosas muy prolongadas y la humedad es excesiva. Ajá. En algunos casos las flores pueden morirse. La fruta verde inmadura o madura, pues el color rojo muestra que los síntomas son los más fáciles de identificar. Las lesiones que son generalmente firmes en textura, pues pueden estar rodeadas de un borde oscuro. A medida de que esta enfermedad se desarrolla, las masas de esporas anaranjadas se forman extensivamente en las lesiones de la fruta. A una parte donde dice que esto no se trata de una sola enfermedad. La antracnosis es un grupo de enfermedades, de muchas enfermedades causadas por hongos infectadas por el exceso de agua, como ya lo habíamos comentado. El hongo individualmente detrás de la antracnosis ataca a tipos específicos, como por ejemplo las fresas. Ahora, hay también antracnosis en el aguacate. Este es un cultivo que representa un serio problema en las exportaciones. El aguacate es como de las frutas más exportadas. Esta principal atacan este fruto porque amplía la distribución e importancia económica en las zonas donde pues, se produce. Y esta llega a causar pérdidas desde el 20 al 30%. Esto viene siendo como un ataque muy severo porque maneja una deficiencia de enfermedad y el porcentaje incluso puede elevarse la enfermedad, además a dañar el amarre de flor o del fruto, que es un 10%. También daña las ramas tiernas, las hojas, por la cual pues se disminuye esta capacidad. Es común observar que además del aguacate hay cultivos como tropicales, no solamente el mango o el plátano, la papaya, la maracuyá, cítricos normales, porque hay cítricos cultivos de
de otros cultivos que son frutícolas, así se llaman. Ajá. ¿Qué se muestra en esta imagen del aguacate? Pues se muestra como la pudrición, como la enfermedad, justamente algo café, en las partes de lado se ven como café, como un café claro, pero no, son como pequeños puntos rojos. En la parte de adentro igual, ¿no? Esto es lo que causa la antracnosis. Esta es una enfermedad, ajá, enfermedad que causa principalmente en plantas, pero también en frutas, como les había comentado. Entonces, esta enfermedad puede propagarse, prolongarse. Ajá. ¿Cómo se podrá controlar esto? Pues su control empieza como en las jardineras, ¿no? Por lo que se debe dejar abundante espacio para que pues, las plantas, para garantizar una buena circulación del aire, cuando las condiciones sean adecuadas para la antracnosis, actúe de forma proactiva, empiece a aplicar tratamientos preventivos a un comienzo de la temperatura y trate siempre que las plantas den la primera señal de la enfermedad, ¿no? Esto para que no se ataque esto. Por eso es necesario que pues, agricultores y productores identifiquen lo más rápido que se pueda, así sean tomar medidas preventivas para manejar de manera adecuada. Uh-huh. Y pues esto sería mi tema a tocar. Espero ahora sí que les haya gustado, les haya entendido, sepan ahora qué es esta enfermedad, por qué se da, en dónde se da, cómo se puede controlar. Uh-huh. Y pues sería todo. Gracias. Para entender el siguiente ejemplo de virus o de partícula infecciosa, tenemos que tener una introducción sobre las ETAs. ¿Qué son las ETAs? Son las enfermedades de transmisión alimenticia o alimentaria. Entonces, esta es originada por la ingestión de alimentos y o agua que contengan agentes etiológicos en cantidades suficientes que afecten la salud del consumidor a nivel individual o colectivo. Estas enfermedades se pueden dar, como ya se dice, por alimentos o agua infectados o contaminados. ¿Cómo se pueden llegar a infectar o contaminar? Bueno, hay algunos alimentos como son las carnes, que es como tal por el animal que está infectado por algún tipo de patógeno. Entonces, al nosotros consumirla, podemos llegar a contraer ese mismo patógeno. Y por el agua puede ser por restos de materia fecal, que es por más que nada que esté infectada el agua. Igual, pues estos tienen microorganismos infecciosos y patógenos dañinos para la salud. Un ejemplo de ETA es el Epiviridae u ortoepevirus, mejor conocido como virus de la hepatitis E. Este es definido como la inflamación del hígado debido a la infección por el virus de la hepatitis E. Es contraída por el consumo de agua contaminada, consumo de carne cruda o poco cocinada de animales infectados. O algunos ejemplos son el cerdo, por ejemplo, transmisión parental por transfusión de sangre o trasplante de órganos y transmisión vertical materna de la madre hacia el feto. Aquí vemos que dice consumo de agua contaminada y alimentos contaminados. Esto más que nada, como se dijo anteriormente, es por infección o contaminación por heces fecales. Se da más que nada en los alimentos que son consumidos en la calle. Es muy común en la población, pues no hay una educación alimentaria y no hay hábitos alimentarios. Mucho de esto es debido también al tipo de vida de la población, pues no hay tiempo o no hay recursos para tener un control de nuestros alimentos, para tener el tiempo para cocinarlos debidamente en casa, y pues es más fácil consumirlos en la calle, comida rápida, comida procesada, industrializada.
El tratamiento de esta enfermedad es más que nada la rehidratación del paciente, del individuo, y bueno, solamente estar en reposo. Si llega a ser más grave, se vuelve crónica, pero bueno, esto ya es una hepatitis aguda, ¿ok? Que es raro, es extraño y pues obviamente solamente si no se llevan los cuidados o la detección temprana. Uno de los síntomas más comunes en la hepatitis siempre es la coloración amarillenta de la piel y los ojos. Como se mencionó anteriormente, el consumo de agua contaminada es un factor importante en las setas. ¿Cómo se llega a contaminar el agua por materia fecal? Bueno, esto se resume al desbordamiento de aguas negras o al desperdicio y contaminación de aguas por empresas, por industrias. Estas, como sabemos, llegan a ríos y mares donde, pues bueno, llegan a los cultivos de frutas, de verduras, todo lo que tiene que ver con la tierra, llegan a ello, y por otro lado también llega a los animales marinos. Esto pues obviamente llega a nuestro consumo. Aquí, como vemos en la imagen, las aguas negras llegan a contaminar todo lo que son los cultivos. Los cultivos se llegan a infectar y pues estos llegan a nuestros alimentos, a nuestro hogar, y provocan las ETAs. Ejemplificando un poco lo de la diapositiva anterior, pongo algunos ejemplos. Como fauna del mar tenemos a los mariscos, en este caso puse a los camarones, y bueno, en medio tenemos al pescado. Estos animales llegan contaminados de materia fecal, de desechos de las industrias, y pues bueno, esto llega a los mercados, llega a nuestro hogar y pues llegan ya con las partículas infecciosas, con los virus, con las bacterias que provocan otro tipo de patogenicidades. Otro factor común y muy importante que hay que mencionar es la industria alimentaria. Puse como punto número 1 la regulación. La regulación en la industria alimentaria es muy importante, pues de la higiene y el tiempo de vida de los alimentos, o bueno, el tiempo en los que todavía es correcto el consumo alimenticio. En esta regulación viene la fecha de caducidad, por ejemplo. Después de ella, pues el alimento se vuelve más factible a hacer daño al cuerpo y traer pues justamente estas partículas infecciosas, estos microorganismos que provocan las patogenicidades. Como 2 es el origen del alimento, si es industrial, si es natural, todo esto tiene muchísimo que ver en lo que va a ocurrir en nuestro organismo al consumirlo. La claridad, ¿por qué se pone claridad? En la actualidad hay etiquetas en los alimentos industrializados, hablemos, donde vienen la composición de estos alimentos. Sin embargo, muchos hasta nutriólogos dicen que no es tan claro, no es tan fácil de leer estas etiquetas de información nutrimental. Entonces, pues bueno, la claridad viene a no solo poner de dónde vienen esos alimentos o esos ingredientes, sino también qué hacen a corto y largo plazo en la población para llegar al último punto, que es evitar las enfermedades crónico-degenerativas. Con todo esto se tiene que decir, pues las setas contraen muchos microorganismos patógenos, y bueno, uno de ellos, que fue el de esta presentación, es la hepatitis E, pero justamente este es el origen de cómo se llega a la hepatitis E, pues todo tiene un proceso.
de infección como tal. Entonces la hepatitis es por agua contaminada, que puede ser por heces fecales, y sabemos ya cómo es que se contamina esta agua, o por alimentos igualmente contaminados, como ya mencionamos, puede ser por carne de cerdo, de pavo, de lo que sea, que bueno, estuvo en contacto con este microorganismo infeccioso. Pues son un poquito más acercados a mi carrera. Y pues aparte se me hace bastante interesante que pues aunque ya no se presentan tantos casos en la actualidad, la enfermedad sigue y es bastante lo que pasa en una persona con rabia y todo, o sea, al menos yo antes de investigar esto no lo sabía y creo que se me hace padre poder compartir lo poquito que pude aprender. Bueno, para empezar, ¿qué es la rabia? Es un virus perteneciente a la familia Rhabdoviridea del género Lyssavirus. Lisa es un término griego que hace que quiere decir ira y furia descontrolada. También es un virus con ARN monocatenario negativo. Bueno, es una enfermedad viral que ya sabemos que pues es un poco fácil de transmitir. Eh, es mortal y una vez que los síntomas aparecen, pues ya no se puede hacer nada porque pues es lo único que le espera a la persona, tanto a la persona como al animal, es la muerte. ¿Cómo es? Pues como se muestra aquí en la imagen, tiene forma como de bala, aproximadamente mide 180 nanómetros y su diámetro, es la mitad de este pequeño medio círculo, es de 75 nanómetros. Aquí como se ve, tiene unos picos azulitos. Estos picos azulitos son de glicoproteínas. Eh, También tiene la membrana, que es esta, que se ve aquí como blanquita. Es la membrana que es lo que cubre tanto la membrana como, como la envoltura, tanto la membrana como la envoltura lipídica son los que se encargan como de proteger a los ARNs. Los ARN son importantes y bueno, se encuentran tanto en las nucleoproteínas como en las polimerasas, pero más en la nucleoproteína, que es esto negrito que se ve. eh, Son importantes porque es lo que hace que la bacteria se replique. Entonces, pues por eso es importante. Y estos puntitos amarillos que se ven son las polimerasas. Son dos proteínas que se encuentran. Primero es la fosfoproteína, que es la P, y el ARN polimerasa, que es el L. Eh, bueno, que un virus tenga capa como esta de glicoproteínas, bueno, para el virus es bueno porque pues es difícil de combatirlo. Para nosotros no, porque es más difícil de combatirlo y pues esto protege al ARN, entonces pues hace que se replique más. Para ellos es más fácil replicarse y para nosotros es muy difícil combatir a los que tienen eh, la barrera. ¿Cómo se transmite la rabia? Bueno, la rabia se encuentra en la saliva de los animales infectados. Por eso, la principal causa la principal manera en la que se transmite es la mordedura, porque pues es o sea, cuando muerde, la parte que muerda, no importa cuál sea, es la que tiene mayor contacto con la saliva. Y por eso es que, por eso es que la mordedura es como lo que más contagia, bueno, se transmite. Los rasguños también, pero si son un poco profundos y pues obviamente el animal tiene que estar infectado. También se puede transmitir si la saliva toca o entra a la boca, a los ojos y a la nariz. Es menos probable que se contagie así,
pero existe el riesgo. Por ejemplo, a lo mejor el perro o el gato o lo que sea no te mordió, pero estaba sacudiendo algo. Por ejemplo, cuando muerden un trapo, que lo sacuden, pues así, ¿no? O sea, como tienen bastante baba, pues la baba pudo salpicarse y entrar en el ojo o en la boca, y eso es un factor de riesgo también. Menos probable que te dé o más fácil de poder combatirlo, pero aún así, pues existe la posibilidad de que te contagies de rabia. Los más vulnerables son los mamíferos. Los animales mamíferos a los que más se les da o son más los que más transmiten la rabia son los perros y los murciélagos. Normalmente la mayoría de casos que se saben de rabia son en perros y que los perros contagian a los humanos. En algunos países son los murciélagos, ya que pues en multitud está peor. Los coyotes y los mapaches también son animales que comúnmente tienen rabia. En general todos los mamíferos, pero esos son los que más, de los que más se sabe o más casos se han presentado. También los humanos son bastante vulnerables a esta enfermedad y pues está muy feo. O sea, hay dos tipos, la paralítica y la encefalítica. Yo creo que, o sea, que te dé rabia está horrible, ¿no? Pero la encefalítica está peor. La paralítica eh, es como un tipo, pero también es dependiendo de la persona, no necesariamente es que haya dos tipos, sino que es dependiendo de la persona. Pero normalmente hay algunas personas que les da la rabia paralítica, que estas personas muestran depresión y se están como atontados, como que todo el tiempo con sueño, ya, o sea, como, sí, no. Y pasa todo lo contrario a lo que sabemos de la rabia. Normalmente todos sabemos que la rabia son personas agresivas o animales agresivos y así. Eh, pero en este caso no hay este, muestras de violencia ni nada. Al contrario, todo el tiempo están así, tranquilos, relajados, hasta el punto en el que ya no se pueden mover por los músculos atrofiados. Y pues así se pasan todo su tiempo de enfermedad hasta que pues se mueren. La encefalítica, por otro lado, es todo lo contrario. Muestran agresividad, muestran, bueno, los espasmos, calambres, y pues es como lo que todos conocemos sobre la rabia. Aquí se muestran algunos síntomas. Bueno, en ambas, tanto en la paralítica como en la encefalítica, se muestra dolor de cabeza y fiebre, la pérdida de apetito, por supuesto, también. Eh, en la encefalítica se muestra algo bastante curioso que es la hidrofobia y la aerofobia. Miedo al agua y al aire. No es como tal un miedo, pero por ejemplo, cuando nosotros somos niños o los niños que los van a inyectar, o sea, no es como que le tengan súper miedo a las agujas, sino les da miedo eh, lo que, o sea, el dolor que sienten, ¿no? Entonces, cuando las personas tienen rabia, bueno, la rabia se puede, o sea, bueno, la rabia viaja por los nervios periféricos y eso hace que se vaya al sistema nervioso central o a las glándulas. Entonces, pues una de las glándulas a las que más se va son las glándulas salivales, porque pues le conviene, ya que sabemos que se contagia por la saliva. Entonces, pues eso evita que ellos pasen saliva. Y por eso es que, o sea, nosotros sabemos que tienen rabia los perros cuando están llenos de baba, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hace. Se va a las glándulas salivares para evitar que se pase saliva. Por lo tanto, si no pueden pasar saliva, muchísimo menos pueden pasar agua. Eso hace que, pues, o sea, no es como tal un miedo, pero pues les duele. Al pasar saliva les duele y no pueden. Por eso es que evitan pasar la saliva. Y
y así como que el aire los asfixia, porque cuando les dan como ataques más feos, no pueden respirar y se siente como que se les va el oxígeno, o sea, es horrible, horrible, horrible. Entonces, pues eso es bastante curioso, la hidrofobia, o sea, no es como tal un miedo, pero les causa tanto dolor o les es un poquito imposible tragar la saliva que evitan tomar agua. Y pues las personas ya bastante avanzadas en rabia se ven súper, súper deshidratados y flacos y, o sea, es una muerte horrible y aparte dolorosa. También alucinaciones, yo creo que por los grados altos de temperatura y pues no sé, o sea, debe ser horrible estar agresivos y así. Bueno, y ya. eh, bueno, se sabe que la rabia, una vez que te da, es mortal y no se puede, no es curable, ni siquiera se puede como que posponer nada. O sea, en cuanto tienes los síntomas, pues solo queda esperar. Pero, así como es 100% mortal, también es 100% prevenible. Bueno, aquí lo muestran, ¿no? No es una enfermedad curable, pero es 100% prevenible. La prevención primaria, que es la que todos conocemos, es vacunar a los animales domésticos cada año a partir de que estos cumplen 6 meses de edad. Eh, pues, pues nada, o sea, yo creo que todos tenemos mascotas y sabemos que las tenemos que vacunar tanto por salud de ellos y por nosotros. Creo que ya todas las vacunas de la rabia para animales, antirrábica se llama, suero antirrábico, son eh, gratis y fáciles de conseguir, incluso hasta van a nuestras casas a presentárnoslas. Otro tipo de prevención, por ejemplo, las personas que tienen trabajo de riesgo, que son los que trabajan en zoológicos, los biólogos, pues se tienen que prevenir por si acaso, ¿no? Nunca saben cuándo puede pasar. Entonces igual es la vacuna antirrábica y se tienen que vacunar cada mes, cada 3 meses y ya después cada año. Y pues así se puede prevenir. Y luego en caso de que pues te toque la desgracia y te muerda un animal con rabia, se puede, bueno, eh, dependiendo, tienen que saber qué animales, por ejemplo, si es un perro que está vacunado o así, es más fácil y, y pues incluso lo vacunan a él, ¿no? Y tiene como un periodo de 10 días en el que si se muere, pues es que si estás infectado y te tienen que seguir infectando. Si no le pasa absolutamente nada, pues nada, o sea, no te vacunan ni nada. Y pues bueno, en caso de que sí el animal esté infectado o sea algo grave, pues te vacunan un suero antirrábico y aparte la inmunoglobina. Se tiene que lavar la zona infectada o las zonas, porque no puede ser más de una mordida. Es cuando les decía que preguntan si es doméstico o silvestre, porque pues si es silvestre es un poquito más el grado de peligro. Entonces, pues aquí se ve si es grave o es leve. Y pues ya te tienen que inyectar el suero antirrábico y la inmunoglobina el día de la mordida, 3 meses después, 7 meses después y 14 meses después. Pero en este caso, sí no es tan grave porque, o sea, que sea un perro vacunado o, bueno, doméstico vacunado así, porque pues si es un animal completamente lleno de rabia, pues no se puede hacer nada y aunque quieras, no se puede. Por eso es importante vacunar a los animales y si tienes un trabajo de riesgo, también tú vacunarte. Buenos días, mi nombre es Azul Sherlyn Quiroz Vázquez y les voy a platicar el día de hoy sobre el virus del papiloma humano y les voy a explicar un poquito de a lo que se refiere este virus. Lo primero es que debemos de saber qué es el virus del papiloma humano. Este también es conocido como papiloma virus humano y este virus es muy muy frecuente, aunque nos parezca como increíble, pero es muy frecuente. Este se transmite por transmisión sexual y se contagia por medio de mucosas genitales u orales.
es importante saber que existen BPHs de bajo riesgo que causan verrugas genitales o condilomas, pero también existe la contraparte, que es BPHs de alto riesgo, y estos, no en todos los casos, pero sí pueden causar cáncer en diferentes partes como vagina, vulva, pene, boca, faringe, etc. Bueno, como les comenté, existen tipos de bajo riesgo y de alto riesgo. ¿Cuáles son los de bajo riesgo? Estos es el 16, el 6 y el 11, que están relacionados solo con las verrugas genitales y condilomas y pues no causan ningún otro problema más que estas apariciones, estas lesiones. Pero también existe el BPH de alto riesgo, que en este caso sería el tipo 16 y el 18. Estos sí están relacionados con algunos cánceres y es importante que una vez que los hayamos detectado, trabajar sobre ellos. Entonces, ¿cuáles serían los síntomas? Pues quiero hacer como una aclaración muy muy importante, que sería que en el BPH de alto riesgo no se presenta ningún síntoma ya hasta que es diagnosticado. Y esto es muy lamentable porque no es como otras enfermedades que nos va avisando y con ello ya es como una alerta. Esto es cuando tenemos alguna lesión de alto riesgo, pues no nos da ningún aviso previo. Por eso es muy importante que a partir de que se inicie la vida sexual activa, empecemos a tener un chequeo anual para, pues justo para prevenir todas estas lesiones y contrarrestar el cáncer. Bueno, pues los síntomas del BPH de bajo riesgo, pues en sí no hay también como síntomas, pero se presentan las verrugas genitales. Estas pueden ser de forma plana, bultos de forma de coliflor, en algunas ocasiones pueden causar ardor y comezón. Hay otras verrugas que son las verrugas que coloquialmente conocemos, que se presentan como ásperos y elevados, pueden causar dolor, comezón y hasta sangrar. Pero es muy importante recalcar que estas verrugas que se presentan, por ejemplo, en las manos, en la planta de los pies, no es por contacto sexual, son por otros factores, ya que hay que recordar que el VPH se contagia pues tocando la lesión. Bueno, otra cosa es cómo se detecta, qué estudios nos podemos hacer para poder detectar a tiempo tal vez el VPH. Hay prueba de detección que es PCR, que como bien sabemos, la PCR detecta el ADN del VPH o de cualquier otro virus y pues lo detecta con gran especificidad y detecta al menos 14 tipos de VPH de alto riesgo. Es una gran ventaja ya que nos dice qué tipo de VPH y qué tratamiento se puede hacer en caso de. Bueno, otra prueba es el Papanicolau. Este detecta si existe alguna lesión en el cuello uterino y de ser así, o sea, de que tengamos alguna lesión, esa lesión, ¿qué tan avanzada puede ser? Hay que recalcar también que existen etapas, por así decirlo, antes de llegar al cáncer. Por eso les quiero recordar que la evolución de la presencia de una infección por VPH con una citología cervical normal o lesiones de neoplasia cervicales intraperitales tipo 1, que se dice NIC1, son similares y que ambas regresan en la mayoría de los casos a un periodo de tiempo que oscila de 6 meses a 2 años. Las lesiones de NIC1 serían pues una expresión como de infección viral. Es importante destacar que cuando se detecta una NIC1, la mayoría de las veces se puede contrarrestar, por así decirlo, con una buena alimentación, con mantener el sistema inmunológico alto, una buena dieta balanceada, hacer ejercicio, etc. Esa es una gran ventaja, que pues esa lesión es como se
va desvaneciendo, por así decirlo. Bueno, también es importante no solo hacer el Papa Nicolau, ya que hay veces que el Papa Nicolau no presenta ninguna anomalía, todo está bien. Sin embargo, ahí está esa lesión. Es importante que hacerse en conjunto con el Papa Nicolau una colposcopía, que esta es una prueba que examina más a fondo el cuello uterino y detecta si hay algún tipo de cáncer. Es muy importante que se haga en conjunto porque, pues recordemos que el Papa Nicolau, los resultados se debe esperar por lo menos una semana, y en la colposcopía, pues el especialista está viendo el cuello uterino y si tiene alguna lesión o algo así. Su diagnóstico, cuando es de bajo riesgo, pues lo hemos mencionado, son verrugas genitales o condilomas y pues no hay ningún problema. Sin embargo, cuando es BPH de alto riesgo, existen pues ese riesgo justamente de padecer otro tipo de situaciones como es el cáncer. Pues esta imagen, que es el cuello uterino, en la primera parte se ve como un color rosita, todo muy uniforme. Sin embargo, así vamos girando hacia la derecha, pues la primera es la lesión precancerosa leve, que ya lo habíamos comentado, que es cuando se ven ahí los puntilleos muy, muy claritos, apenas se ve como se va manchando, por así decirlo, la parte, pero si vamos a una lesión precancerosa de alto riesgo pues ya se ve como, ya no se ve tan rosita el cuello uterino. Y lo digo así como para que lo entendamos más con nuestras palabras coloquiales y diarias. Y bueno, finalmente está la imagen del cáncer, que justo ya no se ve nada rosa, sino ya se ve con con muchas lesiones ahí blanquizcas, amarillescas. Entonces es importante igual decir que una NIC 1 para pasar a una NIC 2 puede tardar años en pasar a esa etapa, pero cuando ya se detecta una lesión precancerosa nivel 2, es muy rápido que avance a NIC 3 y bueno, y esta pues ya a cáncer. Entonces es sumamente importante que en caso de que pues se ha detectado esta NIC 1, empezar con algún tratamiento o indicaciones, en este caso de nuestro especialista. Y también cabe recalcar que no solo puede existir en nuestro cuello uterino o en nuestra parte genital, en los genitales, sino también puede existir en la boca, ya que si se practica un sexo oral irresponsable, pues puede existir ahí, o en la laringe. Entonces todo esto, pues con una PCR estaría perfecto para detectarlo. Y bueno, ¿cuál sería el tratamiento para estas lesiones? El tratamiento para las lesiones de bajo riesgo, que se aplican directamente en la verruga o en el condiloma, puede ser con medicamentos, que es ácido salicílico. Empieza a eliminar poco a poco las capas de las verrugas. También existe el ácido tricloroacético, que quema las verrugas. Sí las quema. Pues otra sería la crema, que es imiquimod, que esta mejora el sistema inmunológico. Y como les digo, este sistema inmunológico es sumamente importante para este virus. Y yo creo que para muchos virus, pero para este virus es sumamente importante porque detecta el virus y pues lo elimina. O sea, si tu sistema inmunológico está muy bien, lo elimina de forma automática. No le da tiempo de quedarse ahí, no, porque lo elimina. Otro es Podofilox, que actúa destruyendo el tejido de las verrugas. Pero ¿qué pasa cuando no funciona un medicamento? Pues bueno, vienen los procedimientos quirúrgicos. Y esto es en caso de que pues el medicamento no haya servido. Un procedimiento es congelar con nitrógeno,
que se le llama crioterapia, quemar con corriente eléctrica, que es electrocauterización, eliminación quirúrgica o cirugía láser. Y yo creo que este tratamiento es como de los más sencillos porque solo te quitan como la verruga o el condiloma y ya. Pero ojo, también tenemos que darnos cuenta que no porque ya nos hayan quitado como la verruga o el condiloma ya estamos curados. No, hay que tener ciertas precauciones y no volver a tener esas relaciones sexuales de riesgo para no volver a infectarnos. Y bueno, ¿qué pasa con el tratamiento de las lesiones de alto riesgo? Aquí es muy importante y como ya les mencioné y les mostré en la imagen cómo se ve ese puntilleo amarillo, bueno, pues ya cuando existe este tipo de lesiones se necesita una biopsia para saber si es cáncer o si aún no llega a cáncer. Y bueno, los tratamientos son biopsia de cono, conización, histerectomía, traquelectomía, láser, esferolosis y electrocirugía. Y esto es como ya para los casos más extremos. Es muy importante saber cómo prevenir porque pues justo no solo en esta presentación se ha mencionado que es un virus muy, muy común y que si entrevistamos a 10 personas, todos nos van a decir que no lo tienen, pero 8 por lo menos la tienen, sin saber por qué, porque no presenta síntomas, porque no es como que, ay, me duele la cabeza, no presenta síntomas. Y no sabemos que lo tenemos hasta que, bueno, se nos mete tal vez esa espinita o sabemos que tuvimos una relación de riesgo o un factor de riesgo, pues es cuando, y tal vez en muchos casos puede ser algo, pues ya algo avanzado. Y bueno, para la prevención es muy, muy importante que tengamos nuestro esquema de vacunación completo. Esta vacunación se debe de iniciar alrededor de los 10, 12 años. ¿Y por qué es así? ¿Por qué a esa edad? Pues porque es justo cuando no tenemos una vida sexual activa y pues estamos limpios, por decir una palabra, y no tenemos el virus. Entonces, lo que va a hacer la vacunación es justo pues prevenir este virus. Pero, ¿qué pasa si no me vacuné cuando tenía esa edad? Ya inicié mi vida sexual y he tenido relaciones riesgosas. Pues bueno, tú te puedes seguir vacunando para que justo no llegamos a casos extremos de cáncer. En este caso, por ejemplo, en la mujer es pues cáncer cervicouterino, pero en el hombre puede ser cáncer en el pene, pero también en la boca o en la faringe, como ya lo habíamos mencionado. Existen 2 tipos de vacunas, que es Gardasil 9, y esta vacuna es efectiva para la protección de los tipos 6, 11, 16 y 18, que son los que producen verrugas genitales. Pero paréntesis, porque también nos protege sobre el tipo 11 y el 18 que causan cáncer. Y bueno, por su parte existe la Cervarix, que esta vacuna protege contra los tipos VPH 11 y 18 que producen cáncer. Entonces ya, teniendo esta información sobre sobre la prevención, la vacunación, pues tener en claro que no hay síntomas, algunos tratamientos y toda esta información, pues ya solo nos queda ser responsables con nuestra vida sexual, porque no tiene nada de malo empezarla, pero sí ser responsables y cuidar de nuestro cuerpo. Y esto sería todo por mi parte. Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Taina Beatriz Vázquez Gallegos y hoy les vengo a hablar sobre el herpes labial. ¿Qué es el herpes labial? Para empezar, tenemos que saber qué es el herpes labial. Bueno, el herpes labial es una infección causada por el virus del herpes simple tipo 1. Se caracteriza por la aparición de ampollas o llagas dolorosas en los labios, boca o alrededor de la nariz.
Estas lesiones pueden ser recurrentes y suelen curarse en unas pocas semanas. El herpes labial, como dice, se caracteriza por que te salgan ampollas eh, en la boca, en los labios o alrededor de la nariz. Esas ampollas suelen ser dolorosas. ¿Cómo se transmite? El herpes labial se transmite principalmente a través del contacto directo con una persona infectada. Esto puede recurrir mediante el contacto boca a boca, compartir utensilios, toallas o mediante el contacto con las ampollas activas. Eh, el contacto boca a boca puede ser que te beses con una persona que tenga herpes labial. Compartir utensilios también, que compartas algún tenedor o cuchara con alguien que tenga herpes labial. Toallas igual o mediante el contacto cuando las ampollas estén activas. Una vez que alguien está infectado, el virus permanece en su cuerpo de por vida. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene cura, aunque puede permanecer inactivo durante largos periodos. ¿Cómo podemos evitar tener herpes labial? Podemos evitarlo evitando el contacto, evitando besar a personas infectadas o compartiendo utensilios, toallas o productos de higiene de cuidado personal. Tener buena salud, lavarse las manos con frecuencia, especialmente después de tocar las ampollas. Lavarse las manos es muy importante ya que puede prevenirte a que estés en riesgo de tener herpes labial. Evitar el estrés. El estrés puede desencadenar brotes, por lo que es importante mantener una buena salud mental y técnicas de manejo del estrés. Entonces, eh, si no tienes una buena salud mental, no funciona nada. Y lo más recomendable es tener una buena salud mental y tener técnicas de manejo para el estrés y así evitamos que nos dé el herpes labial. ¿Cuáles son sus síntomas? Algunos de los principales síntomas son hormigueo y picazón. Muchas personas sienten picazón, ardor o hormigueo alrededor de los labios durante aproximadamente un día antes que aparezca un punto pequeño, duro y doloroso y se formen las ampollas. Quiere decir que si tú un día antes sientes hormigueo, picazón, ardor, te va a dar herpes. Las ampollas. A menudo se forman ampollas llenas de líquido o a lo largo del borde de los labios. A veces aparecen alrededor de la nariz, boca o mejillas o dentro de la boca. Entonces, cuídate. La secreción y costras. También puede llegar a aparecer costras, ya que las ampollas pueden fusionarse y después romperse, y esto ocasiona una costra. Igual, los síntomas varían dependiendo si es tu primer bote o una reaparición. La primera vez que tengas un herpes labial, los síntomas pueden aparecer hasta los 20 días después de haber estado expuesto al virus por primera vez. Las llagas pueden durar varios días y las ampollas pueden tardar 2 o 3 meses en curarse por completo. Si las ampollas son recurrentes, generalmente siempre aparecen en el mismo lugar y tienden a ser menos grave que el primer brote. En un primer brote también puedes experimentar fiebre, dolores en las encías, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores musculares, inflamación de los ganglios linfáticos. Entonces, estos síntomas pueden aparecer en tu primer brote. ¿El herpes labial tiene cura? Esta es una pregunta muy importante, así podemos saber si el herpes labial tiene cura o no. Bueno, podemos decir que el herpes labial es curable, ya que 2 de 3 de las personas infectadas por el virus logran controlarlo por sí mismas a través de su sistema inmunológico, eliminándolo del organismo definitivamente. Algunas personas se pueden controlarlo y su sistema inmunológico elimina el organismo definitivamente. Pero la forma más honesta de responder esta pregunta son solo los casos sintomáticos. En el caso de los pacientes que se infectan con HSV1 y que desarrollan lesiones en los labios, la respuesta a la pregunta anterior es no, no existe cura para el herpes labial. Entonces, no existe cura, por lo tanto hay que cuidarnos y tener como prevención para que no nos dé herpes labial ya que no tiene cura. ¿Por qué el herpes labial no tiene cura?
El herpes labial no tiene cura debido a estas razones principales. La latencia del virus. El virus del herpes simple tipo 1 se esconde en las células nerviosas, donde el sistema inmunitario no puede detectarlo ni eliminarlo. El virus del herpes simple tipo 1 el sistema inmunitario no puede detectarlo ni eliminarlo ya que se esconde en las células nerviosas. Entonces, no puede eliminarlo de nuestro cuerpo. Reactivación. El virus puede reactivarse y causar brotes recurrentes debido a factores como el estrés o la exposición al sol. En los dispositivos anteriores en prevención para que no te dé el herpes labial, vimos que el estrés es uno de los factores de prevención para que no te dé. Entonces, si estás muy estresado y tuviste herpes labial, te volverá a dar. Tratamientos limitados. Los medicamentos actuales solo controlan los síntomas y reducen la frecuencia de los brotes, pero no eliminan el virus latente. Entonces, los medicamentos que nos recetan los médicos, vaya la redundancia, solo disminuyen los brotes y los síntomas, pero no eliminan completamente el virus y no lo pueden eliminar. El tratamiento. Bueno, el virus del herpes labial se divide en tres etapas. La primera etapa es la infección primaria. Si el tratamiento con pastillas antivirales se inicia dentro de las primeras 72 horas, hay una reducción significativa en la duración de la enfermedad y de la intensidad de los síntomas. Los regímenes de tratamiento más recomendados son aciclovir 200 miligramos 5 veces al día durante 7 a 10 semanas y flanciclovir 250 miligramos 3 veces al día durante 7 a 10 semanas. Entonces, estos dos medicamentos son los que van a ayudar a reducir los brotes y a reducir los síntomas del herpes labial, pero no te van a curar completamente del herpes labial. Una de las etapas son recurrencias. En los casos de reactivación del herpes labial, el tratamiento dependerá de la frecuencia de las recurrencias y de la intensidad de los síntomas. Los pacientes con ataques raros y poco sintomáticos pueden no necesitar ningún tratamiento, como máximo alguna crema anestésica para el dolor. Entonces, algunas personas no necesitan medicamentos, simplemente una crema para reducir el dolor y ya. Y los regímenes de tratamiento más recomendados para esto son aciclovir de 400 miligramos 3 veces al día durante 5 días, lanciclovir 1000 miligramos 2 veces al día durante un día y valaciclovir 2000 miligramos cada 12 horas durante un día. Esta es otra etapa del herpes labial, la supresión crónica. Em, Si el paciente presenta más de 4 recurrencias al año o suele desarrollar lesiones grandes, dolorosas y estéticamente incómodas al uso diario de antivirales durante mucho tiempo, puede ser una opción. Los estudios clínicos muestran seguridad con el uso de aciclovir hasta por 6 años seguidos. O sea, si una persona va 4 veces al año por el herpes labial, lo más recomendable es tomar el medicamento aciclovir durante 6 años seguidos. Los regímenes más recomendados son aciclovir de 400 miligramos 2 veces al día hasta 12 meses y flanciclovir de 150 miligramos 2 veces al día hasta por 12 meses. Entonces, si nos damos cuenta, los medicamentos son lo mismo para todos, pero varían las porciones, los días y los meses. Y bueno, hemos llegado a la conclusión sobre lo que para mí fue el herpes labial y lo que para mí fue este tema, y esta es mi conclusión. Eh, Mi conclusión es que el herpes labial es una infección causada por un virus que no tiene cura, debido a su capacidad para permanecer latente en las células nerviosas y reactivarse periódicamente. Es decir, el herpes labial, como lo vimos, no tiene cura, y que es una infección que puede estar inactivo durante un periodo de meses, pero va a volver a activarse, ya sea por el estrés, por el sol o por otros factores. Entonces, simplemente no tiene cura y siempre vas a vivir con ello. Lo puedes tratar para reducir los síntomas y las ampollas que te salen, más sin embargo, nunca te vas a curar del herpes labial.
Y aquí dice, aunque los tratamientos actuales pueden controlar los síntomas y reducir la frecuencia de los brotes, no pueden eliminar el virus del cuerpo. O sea, los tratamientos, los medicamentos que te van a recetar los médicos van a hacer que reduzcan el brote y los síntomas, pero no podrán eliminar el virus del cuerpo. Ningún medicamento ha podido eliminar el herpes labial del cuerpo, por lo que hay que cuidarlos. Em, la investigación continua es esencial para desarrollar terapias más efectivas y eventualmente encontrar una cura definitiva. ¿Qué quiere decir con esto? Que aún siguen investigando em, cómo desarrollar terapias más efectivas que solamente medicamentos o cremas para reducir el herpes labial y eventualmente encontrar una cura definitiva, ya que, como lo dije, como le he dicho, en este largo periodo, el herpes labial no tiene cura, entonces todavía están investigando y encontrando, tratando de encontrar una cura definitiva para así no parecer de tener el herpes siempre. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Yo soy Taina Beatriz Vázquez Gallegos y el tema fue herpes labial. Espero que les haya gustado, espero que hayan entendido. Y con esto solo puedo decir que se cuiden y que no estén con personas que tengan herpes labial. Entonces, muchas gracias y nos vemos.